Hola a todos. Eh, Les habla William Sánchez, ingeniero civil de la Universidad de Medellín. Hoy venimos a presentar la NSR10 con la finalidad de mostrar la ingeniería para arquitectos. Y aquí vamos a hacer la presentación de la pantalla. Permítanme acá. Vamos a apagar primero la cámara y vamos a hacer la presentación. Bueno. Como les dije, mi nombre es William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras de la Universidad Nacional y especialista en geotecnia de la Universidad Nacional. Hoy vamos a presentar el tema de la NSR10, Ingeniería para Arquitectos, basada en la norma, y obviamente pues vamos a tratar de mostrar aquí algunas aplicaciones prácticas que deben de tener en cuenta los arquitectos dentro de la normatividad de la NSR10. La bibliografía es la NSR10, Ley 400 del 97 y los decretos reglamentarios. Estos son los títulos que trae la norma. La norma viene históricamente, fue creado el Código Colombiano de Sismoresistencia en el 1984. Se sacó en el 83, en el 84 se sacó un librito que era muy básico, pero después la norma evolucionó y en el 98 se presentó una norma sismorresistente, la NSR del 98, con aplicación, o sea, trayéndola como de Estados Unidos, trayendo con el código AISCII, también del 98 de la norma de allá, y después fue evolucionando. Después salió el código del 2010, después el del 2014 y después el del 2020. Nosotros todavía estamos en el NSR10, pero ha tenido unos decretos reglamentarios que los veremos en otra parte, en otra de estas clases, y hemos tratado como de ir evolucionando a la par de acuerdo con las necesidades. Lo primero que tengo para decirles es, antes de que ustedes, por ejemplo, conocieran esta norma, pues obviamente se calculaba con normas americanas, con el AISC, con American Institute de Acero y Concreto, o sea, AISC, con la ASTO, y todas esas normas se aplicaban directamente acá. Cuando eran proyectos muy grandes, pues se hacían los estudios de suelos y se trataba de cumplir las normas americanas, pero no había una microzonificación, ni había un detallamiento sísmico como para uno decir, vea, es que la norma dice que en Antioquia hay una zona intermedia. No, eso vino mucho después. Entonces, en el 98 se mejoró eso. Del 98 al 2010, pues se hicieron microzonificaciones sísmicas en Bogotá y en Medellín. Y en Medellín la tenemos por barrios, por comunas, en Bogotá por zonas. Pero lo ideal es que comprendan que las edificaciones que se hicieron antes de la norma no es que estén mal construidas, sino que lo que la norma pretende es que esas construcciones antiguas entren en una especie de reforzamiento o de adecuación estructural para que cumpla con unos estándares mínimos de acuerdo a las actividades sísmicas que se están viviendo a la fecha. Entonces, pues obviamente aquí en la norma vamos a tener básicamente el título A a la K, al título K, 11 títulos. Entonces, el título A es los requisitos generales.
El título B son las aplicaciones de las cargas. El título C es el concreto estructural, donde vamos a tener pórticos, vigas, columnas. El título D, la mampostería estructural, las famosas casitas en adobe. En el título E, casas de 1 y 2 pisos con refuerzos mínimos. En el título E, una muy, eh, un título que lleva mucha responsabilidad, una muy especificada, normatividad de estructuras metálicas. Después viene el título G, que son las estructuras de madera y estructuras de guadua, muy manejada por la Universidad Nacional en cuanto a la guadua, con sus seminarios y con todas sus cosas, y las estructuras de madera, donde se hace mucha relevancia a que el que le vende a usted la madera queda con la responsabilidad de garantizar que sea una madera de especificaciones buenas. El título H, el controvertido título H, que son los estudios geotécnicos, que ya se están exigiendo para todo, incluyendo casas de 1 y 2 pisos. En algunas reformas que no son mayores al 5%, pues solamente se pide una certificación estructural y una certificación de suelos, pero la persona debe tener por lo menos experiencia y debe tener por lo menos resultados del sitio, pero lo lógico es que quiera una perforación para determinar la capacidad portante, por eso lo veremos más adelante. Y la supervisión técnica y los requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Este título muy importante porque casi nadie le presta atención y en los edificios es muy importante tener una buena red contra incendios y tener presente dentro del urbanismo cuál es la red más cercana o dónde está el hidrante más cercano a esta zona y dejar siquiera la anotación. Nadie lo hace, pero eso debería de plasmarse entre los planos del urbanismo y cuando son proyectos nuevos grandes y cuando son proyectos de legalización pequeños, pues colocar la nota, el hidrante se encuentra en tal dirección, porque muchas veces ignoramos cuando se nos presenta un incendio dónde está el hidrante. Solamente los bomberos tienen el mapita y pues nosotros también deberíamos de ser responsables y de tener por lo menos presente cuando se trata de unidades residenciales donde viven 4 o 5 familias o cualquier cantidad de personas, ya con que una familia esté en riesgo, pues ya es mucho que decir y lo deberíamos de tener presente. Y los requisitos complementarios, pues obviamente otro tipo de requisitos que veremos más adelante. Con respecto a los aspectos generales, pues la ley 1497 expresa el objeto y los alcances del título 1 al 5 en los artículos 1 al 22. Aquí tenemos la ficha técnica de cuáles son prácticamente de dónde, quienes están participando y qué estamos retomando. Por ejemplo, la ficha técnica de la Asociación de Ingeniería Sísmica, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, el 81. El documento base es el reglamento del 84, como les venía diciendo. Después el reglamento hace la norma NSR del 98 y después el reglamento NSR 10 y aquí miren tenemos la norma AIS del 2009. Pero esto pues obviamente se encuentran modificaciones y se encuentran requisitos que han reglamentado algunas partes donde han habido inconsistencias, pero básicamente pues la vigente es la del 2010, ahí están revisando la que va a salir, la están revisando desde el 2013 y no han podido, pero bueno, esperemos a que salga. Entonces aquí vamos a ver por capítulos. El capítulo, vamos a empezar con el 1, con el A. El A1 es la introducción, alcance y obligatoriedad de la norma. El 2 serían las
zonas de amenaza sísmica y movimientos de diseño. El 3, los requisitos generales de diseño sismo resistente. El 4 es el método de la fuerza horizontal equivalente, que lo utilizamos también para controles de deriva, o sea, desplazamientos laterales del edificio. ¿Eso en qué afecta la arquitectura? En los prediseños de las columnas y de las vigas. El método del análisis dinámico, que es tener en cuenta en la modelación los sismos en los dos sentidos y en una corrida, es decir, en una corrida, porque es que se hacen las combinaciones de carga en X y en y después se hacen en X y juntas, y después se hace el dinámico, que es el sismo en las dos direcciones. La 6 es los requisitos de la deriva, y acá tenemos el A7, es la interacción suelo-estructura. De esto tengo 2 videos en el canal para ilustrar cómo es que actúa el suelo y la estructura, cómo interactúan también a través de un sismo o de las aplicaciones de una carga. Es muy didáctico, no es tan complejo como para decir que solo es para ingenieros, no, también sirve para arquitectos como para que tengan las nociones de lo que ocurre. El capítulo 8 son los efectos sísmicos sobre los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, es decir, vigas de amarre y encorozados que llaman y cualquier otro elemento. El capítulo A9 son los elementos no estructurales. De estos sí que se presentan fallas, por Dios, que no tienen en cuenta no solo los arquitectos, los ingenieros y los constructores y los oficiales son muy dados a no colocar los elementos no estructurales alrededor de las ventanas, y empiezan los agrietamientos. Y los otros elementos no estructurales son las fachadas flotantes y otro tipo de elementos que no soportan las cargas de la edificación, pero que hacen parte de la edificación. El A10 es el capítulo más complejo que tiene la norma en este título, en el capítulo A. ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho a los arquitectos con los que trabajo que yo prefiero diseñar un edificio de 10, 15 pisos a hacer una revisión por el capítulo A10. Primero, porque cuando hay construcciones antes de la normatividad del 2010, digamos del 98, todavía está, del 98 hasta la fecha podemos tener edificaciones bien diseñaditas con los reglamentos. Pero antes del 98, nosotros tenemos casas como en ciertos municipios que tenemos protección arquitectónica, la famosa, es que hace parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y no las dejan tocar y resulta que llega el sismo y las tumba, como pasó en Sonsón, en la esquina arriba de la farmacia central. No la dejaron intervenir, no la dejaron adecuar, pero sí la dejaron caer. Entonces, en ese orden de ideas, hacer una evaluación de una tapia o hacer una evaluación de una edificación que fue construida en mampostería simple, pues prácticamente va a dar que no cumple con los índices de flexión y con todas aquellas cosas que tienen ahí, que después les voy a mostrar una 10, paso por paso. Y resulta que hacer eso también muchas veces requiere hacer ensayos destructivos y no destructivos. En el A10 usted puede hacer ensayos de sonorificación para detectar el refuerzo. Hay aparaticos que detectan hasta los ferrómetros, que detectan hasta diámetro de 1 pulgada. Está el famoso esclerómetro, que es una pistolita, un martillito con una punta donde usted le pega un puntazo a la columna
le rebota. Ese es el esclerómetro, en geología se llama el esclerómetro de Smith, y le da a usted una lectura, y esa lectura la convierte usted a la resistencia del concreto. Y en los destructivos la saca de los núcleos para fallarlos, a ver si el cilindrito que usted sacó de un núcleo, de una columna, de una viga, le da más de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia al concreto. Entonces, en ese orden de ideas, tener eso, ese A10, hacer la revisión de la A10, inclusive puede salir hasta más caro que calcular un edificio completo, por los requerimientos y por los ensayos que hay que hacer, ¿sí? Pasando al siguiente capítulo, y eso pues ya más adelante lo vamos a mirar. El capítulo A11 es la instrumentación sísmica, donde usted puede colocar radares geofísicos o geófonos para determinar la velocidad de onda a la que se propaga una onda sísmica, y poder determinar con la velocidad de onda el tipo de suelo. Y el otro, perdón, y en la 12 son los requisitos especiales para las edificaciones indispensables de los grupos 3 y 4. Resulta que los grupos 3 y 4 son los grupos donde podemos tener hospitales, colegios y las famosas edificaciones indispensables, que son las que deben de resistir un terremoto o por lo menos un sismo. Porque es que aquí hay que hacer una claridad, muchachos. Aquí hay que decirle a la gente que los ingenieros no diseñan para que el edificio no se caiga. En la ingeniería, en la arquitectura y en las profesiones afines se diseña para que la estructura resista un periodo de tiempo donde las personas sean capaces de salir y de evacuar el edificio y puedan salvar su vida. Las cosas materiales se recuperan, las vidas no. Entonces, en ese orden de ideas, el capítulo 13, pues son puras nomenclaturas y definiciones, y ahorita las vamos a mirar. Y tenemos 4 apéndices. El apéndice 1 es las recomendaciones sísmicas para estructuras que están fuera del alcance del reglamento. Llámense tanques elevados, enterrados. Las otras son recomendaciones para el cálculo de los efectos de interacción dinámica suelo-estructura, que ya lo estamos hablando ahora, lo estamos viendo. El apéndice A3, que es el procedimiento no lineal estático de plastificación progresiva Puchover. No se dejen descrestar por ese nombre, eso es una cosa que uno hace, y en la corrida del programa, el efecto Puchover que uno le indica al programa cuando está calculando la estructura es que mire qué falla primero, la viga o la columna. ¿Sí? Si falla primero la columna, se jodió y se cayó como el space. Pero si en la modelación están fallando primero los puntos críticos detectados, están en las vigas, pues la cosa no está tan peligrosa. Entonces son modelaciones y no son obligatorias de presentarlas en los diseños. Pero la persona, cuando hace un cálculo de un edificio grande, lo puede verificar para estar seguro. Y el apéndice 4 son la definición de esos valores de A sub A, que es el coeficiente de aceleración, A sub B es el de velocidad, A sub E es el de sismo, y el A sub D, el de desplazamiento, A sub del desplazamiento de los diferentes municipios colombianos. Ahorita vamos a ver que dan un mapa general, pero ya los magos de la norma sacaron municipio por municipio en Colombia. Entonces, hasta acá, pues creo que todo está muy claro, aquí no hay nada complicado. Aquí están las leyes, obviamente, pues lo que ya acabamos de decir, la ley 400. La ley 1229 es una reglamentación adicional a la ley 1400, a la ley 400 del 97.
Las resoluciones expedidas de la comisión asesora también se pueden consultar en internet. Creada por el artículo 39 de la ley 400 del 97. Bueno, esta vamos a un poquitico aquí, vamos a agrandar. Y esto, pues este temario, pues ya lo habíamos visto que es el mismo que está en una de las diapositivas iniciales. Miren, estos son los títulos, pues eso ya lo estamos viendo, que es cómo se organiza el reglamento a partir de los títulos. El objeto, pues, tiene por objeto lo que les venía diciendo, reducir al mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y los ciudadanos. Muchachos, vuelvo y les insisto, si nosotros diseñáramos para que la estructura aguantara un sismo de 10, tendríamos que hacer un bloque totalmente concreto de acero y meterlo en la mitad. Saldría costosísimo, pero se hace bajo unos criterios para que, por medio de un control de derivas, por medio de un control de pesos, de cargas, la estructura pueda sostenerse en un terremoto o en un sismo y pueda dar tiempo a que se salve la vida. ¿Cómo así? Sí, los sismos están clasificados en la escala de Richter del 1 al 10. El 1 ni se siente. El 2 medio lo sentiste. El 3 viste mover objetos. El 4 se sacuden, se mueven los objetos y algunos objetos se caen. El quinto, en grado 5, pueden empezar a sonar las ventanas y pueden empezar a quebrarse los vidrios. En el 6 pueden presentarse fisuras en los edificios. En el 7 pueden haber desprendimientos de concreto y de muro. En el 8 puede haber colapso de estructuras. Inclusive entre el 6 y el 8 también pueden haber colapsos de estructuras dependiendo de la calidad del edificio. En el 9 y en el 10 no hay nada que hacer. Recoja lo que cayó. Y mire a ver quiénes quedaron vivos. Ay, esa es la triste realidad. Mire que también dice, una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este reglamento es ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, o sea, sus cargas, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales, y un temblor fuerte con daños estructurales y no estructurales, pero sin colapso. Ojo, la palabra importante, sin colapso. Y ese colapso permite que se salven las vidas. Entonces, mire que más adelante, además de la defensa de la vida, hay que cumplir con los niveles prescritos del presente reglamento para los movimientos sísmicos de diseño. Eso lo hacemos. Los movimientos sísmicos de diseño prescritos en el presente reglamento corresponden a los que afectarían las edificaciones de presentarse un sismo fuerte, lo acabamos de decir. Todo esto se los dejo yo en el video y en las memorias. El alcance, pues, obviamente, que debe resistir las fuerzas que le impone la naturaleza o su uso, y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos, establecen el título de requisitos simplificados de diseño para viviendas de 1 y 2 pisos. Yo ya no recomiendo eso. Las placas de Nazca, las de América del Norte, la del Caribe y todas las que nos afectan a nosotros, sumándole la falla de la famosa falla de Romeral, que es la que sube desde la Patagonia hasta San Francisco, inducidas por los choques de estas placas, son las que nos hacen que la actividad sísmica sea mayor. Pero les voy a decir una cosa, en el mundo tiembla todos los días, en este momento está temblando, nosotros no percibimos.
pero las placas se están moviendo. Lo que pasa es que cuando ya hay un roce, una fricción mayor, hay una fuerza tectónica de cortante basal o de fuerza sísmica basal que produce un movimiento en gran cantidad, una fuerza muy grande, produce un movimiento en las masas de las placas tectónicas, pues se siente. Por allá en Santander está creo que la mesita de Los Santos, donde hay como una confluencia de placas y donde se están chocando permanentemente, y ahí es donde más tiembla en Colombia. Bueno, las excepciones del reglamento: el diseño y construcción de estructuras especiales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas construcciones diferentes a edificaciones. Mire, aquí les dejé la notica, la vea. Los puentes están en el Código Colombiano de Construcción de Puentes del 2014. No crean que esto es una sigla rusa, esto es Código Colombiano de Construcciones de Puentes. Listo. Aquí está lo que no está en este reglamento, pero debe ser diseñado conforme a los códigos vigentes y las estructuras y estas cosas que dicen aquí. Es que las estructuras hidráulicas, sí, claro. Usted coge y diseña un canal hidráulico, pero eso lleva un refuerzo y lleva un concreto, y el refuerzo del concreto tienen que cumplir con el capítulo C del concreto de la norma sismorresistente. Listo, para que lo tengan presente. Aquí vamos a encontrar la nomenclatura, y en esa nomenclatura hay unas cosas unos términos que nos debemos de familiarizar. Por ejemplo, pues los acabados, ustedes saben qué es eso, pero por ejemplo la aceleración pico efectiva UASUA, voy a agrandar acá, es la aceleración para calcular unos coeficientes sísmicos para poder meter el sismo en el programa de diseño. La altura de piso, pues ustedes ya saben cuál es la altura de entrepiso. La amenaza sísmica, pues es la zona donde nosotros vamos a tener nuestra edificación dependiendo del municipio. Entonces, por decir algo, Medellín es zona sísmica intermedia, Bogotá es intermedia. Pero, por ejemplo, si fuéramos a otro país como Venezuela, Caracas está en zona alta. Entonces, pues alejándonos de aquí del país. Y, por ejemplo, si llegamos a la zona de la Amazonía y en los llanos orientales, estamos en zona baja. Lo mismo en la zona de la costa. Pero si usted se mete al cinturón de las cordilleras de los Andes, estamos hablando de la occidental, central y oriental, con toda esa cadena de volcanes, viniendo las placas de Nazca y la del Caribe apuntando en sentido contrario a la de Nazca y la de Cocos, que voy a ver si ahorita encuentro una figura de eso y se las muestro. Y esas placas hacen que la actividad sísmica en la cordillera central sea mayor y que los volcanes puedan producir movimientos telúricos debido a la actividad volcánica, como en las del Nevado del Ruiz, como las del Tolima y como las del Puracé por allá en Pasto. En ese orden de ideas, toda esta nomenclatura es bueno que la lean, yo se las dejo acá. Por ejemplo, ¿qué es un amortiguamiento? ¿Ustedes qué imaginan por amortiguamiento? Un amortiguamiento es cuando usted aplica una fuerza y encuentra como una especie de resorte y devuelve esa fuerza. Eso es amortiguar el golpe. Eso es una pérdida de energía por un movimiento ondulatorio. Entonces, cuando la onda sísmica, vamos a mirar acá una cosa, vamos a ver si esto me deja hacer en forma libre. Cuando yo tengo una onda sísmica así, y viene y choca aquí, por decir algo, y viene y choca aquí contra una placa, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es que hay una reacción, aquí hay una reacción de esta onda hacia acá. Entonces vamos a ponerle más grueso esa raya. Entonces, ese amortiguamiento de esa onda sísmica, eso es lo que se llama pérdida de energía. Chocó y se devolvió.
Pero también hay otro fenómeno, que a medida que la onda avanza, empieza aquí, por ejemplo, aquí empezó el sismo y aquí empezó, y como hizo a disminuir, a disminuir, a disminuir. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con eso. Ahí les voy a dejar ese muñequito, ese garabatico. Acá tenemos más nomenclatura. Pues ustedes ya, como ustedes ya están en construcción y todo eso, pues la base es la zona de abajo de la estructura, la base es donde van las fundaciones y es el nivel donde ocurren los sismos. La carga muerta es el peso muerto del edificio. Una persona no es una carga muerta, es una carga viva porque se está desplazando. Un gato, un perro son carga viva. Un movimiento, por decir algo constante, de una máquina, por ejemplo, en un edificio, que usted la esté moviendo para allá y para acá porque tiene que estarla llevando hacia un punto para hacer alguna producción diferente, eso se toma como una carga dinámica y se puede sumar dentro de las cargas vivas. Sí, y el centro de rigidez del edificio es un concepto de física, pues, que ustedes deben de saber que es el centro como donde se pueden concentrar la rigidez del edificio para efectos de cálculo. Pues la cercha es una estructura metálica o en madera o en ángulos o en perfilería diferente para los techos o para los puentes o para otras cosas, ¿cierto? Con respecto a esto, los cerramientos, pues ustedes saben que es un cerramiento. Estos coeficientes de disipación de energía básico y el coeficiente de disipación de energía, estos tienen que ver con respecto a la resistencia sísmica, se utilizan para las combinaciones de carga. Eso ustedes no lo necesitan, pero es bueno que sepan que esos conceptos técnicos se presentan para el cálculo de los porcentajes de aplicación de la fuerza sísmica en el cálculo. Eso es todo. Ahí les dejo también la hojita. Aquí, el cortante basal, pues es la carga del sismo en la base. La deriva de piso quiere decir el desplazamiento que hay entre cuando se le aplica la carga. Entonces vamos aquí a hacer otro mostachito. Yo tengo un edificio acá. Bueno, ustedes saben que esto no, estamos aquí un piso, aquí tenemos otro piso y aquí tenemos otro piso. Entonces resulta que a cada piso se le aplica una carga. A cada piso se le aplica una carga. Entonces, en ese orden de ideas, esa carga acá de la base me va a generar un desplazamiento entre esta y esta. Bueno, es que este edificio sí me quedó más choroto. Esperen, yo lo hago bien. Vamos a ver aquí un edificio. Este es el edificio. Ahí sí vamos a quitarle que eso no tiene relleno. Entonces, cuando usted le aplicó la carga aquí al edificio, la carga a este, obviamente, pues se la va a aplicar aquí, se la va a aplicar aquí donde está como la losa aquí. Ah, y también tiene una aquí en la base, qué pena se me olvidó. Y esta que se llama la B sub S. Entonces, supuestamente aquí debería ser cero. Y aquí va aumentando. Entonces, por allá dice la teoría que cuando usted tenga esto, pues aquí este delta, vamos a insertar ahí el delta. Delta H, ¿qué quiere decir H? Y altura. El delta H tiene que ser menor al 1% de la altura del edificio. Entonces, ¿qué pasa? Esos son esto que hay aquí, esas flechitas que hay acá,
son la aplicación de la fuerza horizontal equivalente, este es el cortante basal, estos son los cortantes de piso que se aplican para obtener las derivas de cada piso. Sí. Y hay otra cosa que también es bueno que tengan en cuenta, que es que cuando ustedes están en zona alta, media o baja, tienen unos grados o una capacidad especial de disipación de energía. En zonas intermedias, en zonas sísmicas altas, utilizamos como disipación de energía el DES, la especial. En la intermedia, la moderada, y en la baja, pues ya la vamos a mirar acá. En la baja, pues es la mínima, es la DMI. Entonces, mírenlas acá. Todo esto está explicado acá. Con respecto a la utilidad, pues la utilidad es un concepto más bien de ingeniería, que los elementos pueden ser dúctiles cuando hablamos, por ejemplo, del acero, que puede ser maleable o dúctil ante un incendio, pero esos pues ya son conceptos más de ingeniería que no vienen acá al caso, pero tienen ahí las definiciones. Los elementos de borde son también muy utilizados por ustedes, que son los elementos de borde de las losas, con qué fin, con el fin de darle una amarre a los balcones, a las estructuras que quedan como en voladizo, o a los patios, que son cerramientos. Los efectos P delta que ustedes oyen mencionar también son de ingeniería para cálculos de segundo orden, para los desplazamientos horizontales y controlar que no haya un agrietamiento masivo en las columnas y bueno, y todas estas cosas. El espectro, ese sí es bueno que se familiaricen porque el espectro quiere decir, es como la recolección de los valores máximos de diseño o los valores máximos de una aceleración en una zona. Por ejemplo, en Manizales hay muchos geófonos y hay bueno, se me escapa el nombrecito de los acelerógrafos, perdón, y ellos allá tienen muchos registros por la actividad del volcán y entonces tienen muchos datos para hallar esos valores máximos de aceleración y velocidad o desplazamiento de las ondas y con eso se crean los espectros. El espectro de diseño pues es el que se va a utilizar de acuerdo, la norma da espectros para los suelos A, B, C, D y E. El suelo F es un suelo muy delicado que hay que mejorar para poderle aplicar un espectro. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Aquí también vienen las fuerzas sísmicas, las fuerzas mayoradas, que es una falla activa que de acuerdo a los movimientos sísmicos o tectónicos se puede ir agrietando, se puede ir ampliando. Bueno, eso como pasa, por ejemplo, en la falla Romeral, que pasa por el eje cafetero, por Antioquia, por Caldas, por Fredonia, y sube hasta San Francisco. Otro concepto de los que hay aquí, pues obviamente, pues licencia de construcción, ustedes ya saben qué es una licencia de construcción y cómo la deben de tramitar ante cada municipio, cumpliendo las normas arquitectónicas, el PBOT o el Plan de Base Básico de Ordenamiento Territorial, y que deben de cumplir la normativa de patios, los patios tienen que ver con las dimensiones mínimas para que en caso de incendio los bomberos puedan entrar por los patios y puedan hacer evacuaciones. También tienen que tener en cuenta si la vivienda está en zona patrimonial, si hay que solicitar permiso de demolición de estructuras patrimoniales ya fallidas, no recuperables, o sea, que amenazan ruina, y todos estos conceptos que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta. Otro conceptico ahí que es la licuación. La licuación se presenta en las arenas. Cuando un suelo es muy arenoso y entra en contacto con el agua, se puede presentar la licuación y puede dar el volcamiento
de la estructura. El método de la fuerza horizontal equivalente, pues ya se los expliqué. Los otros son métodos de análisis elástico e inelástico, que esos son ya más de ingeniería. La microcomunicación sísmica que les dije desde al principio que ya Bogotá la tenía y Medellín la tenía, son estudios en la zona urbana donde se clasifican de acuerdo a los ensayos que se hicieron. Se pueden clasificar los perfiles de suelos en geología de acuerdo al horizonte y en ingeniería de acuerdo a la actividad o a la similitud de los movimientos sísmicos. Aquí siguen, pues un muro no estructural, es un muro divisorio. Un muro divisorio partición se tiene que tener en cuenta en las cargas. Un muro de carga obviamente será un muro estructural. El movimiento telúrico es un movimiento de la corteza terrestre o es un pequeño sísmico y va desde 1 hasta 10. Y ya el número de pisos de la edificación, pues ustedes ya lo saben porque pues, es de acuerdo a la altura entre pisos. Tengan aquí les iba a decir algo, tengan un especial cuidado con las normas de la aeronáutica, sobre todo en las zonas, en las zonas donde hay aeropuertos, en la zona de aproximación de los aviones, porque también exigen permiso para eso y cuesta plata. Aquí está lo que es el perfil de suelo, un periodo de vibración que es el con el que se calcula lo que se llama el periodo fundamental de la estructura para saber cuánto puede durar un sismo, cuánto sería, por ejemplo, de acuerdo a la altura. Ese sismo, eso tiene una formulita, entonces con esa formulita, vea, el sismo puede durar 0.25 segundos y eso es alto. Después de que un sismo pase de 10, 15 segundos, pues el susto es grande. Entonces, pero para eso se calcula, para mirar cómo se comporta la estructura con un periodo de diseño en segundos mayor. ¿Listo? Bueno, aquí están los conceptos de los pórticos. ¿Qué es un pórtico? Un pórtico es un sistema de columnas con vigas y amarrados en una retícula. ¿Qué es un pórtico con diagonales concéntricas? Quiere decir que de la esquina de la columna de abajo al ángulo opuesto superior usted tira una riostra y en el otro sentido tira la otra riostra, o sea, formando una X. Entonces eso no es otra cosa que esto, para que no se dejen confundir. Acá usted tiene esto, ¿cierto? Vamos a quitarle el relleno. Entonces usted llega y hace esto. De aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Esto es una riostra. Es concéntrica porque está en todo el centro, pero yo puedo tener esto. Y esa no es concéntrica. Entonces, y está riostrado, porque mire que tiene riostras. Las riostras son las diagonales de refuerzo. Un pórtico espacial quiere decir en 3D. Bueno, y cositas así. Todos estos concepticos se los dejo acá. Y ya de estos hemos hablado, excepto el umbral de daño. Pues el umbral de daño es una probabilidad de que ocurra un daño en un lapso entre 0 y 50 años. Entonces, pero para eso hay que utilizar unos métodos de probabilidades y de estadística para poder hacer el sismo del umbral de daño. Usted recoge la información sísmica por decir algo, de una fuente y usted evalúa durante esos 50 años, o sea, de aquí para atrás, estamos en el 24, o sea, del 74 para acá. Y usted con esos datos puede crear un sismo de acuerdo a los promedios y obviamente algunas valoraciones que ya los hacen los ingenieros dedicados a la sismología, pues nosotros lo hacíamos en la especialización, pero no nos dedicamos, yo no me dediqué directamente a eso, pero sí lo sabemos hacer. Y entonces con eso simplemente
buscamos un sismo de umbral de daño y es factible aplicarlo siempre y cuando usted cite las fuentes y cómo hizo el procedimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, pero eso ya es más de ingeniería. Acá les dejo el Sistema Internacional de Medidas desde el hexa, que es 10 a la 18, peta, tera, giga, mega, kilo, mili, micro, nano, pico, femto y actu, que es el al 10 a la menos 18, o sea, el otro extremo. Y aquí están las conversiones. Un hertz es un segundo a la menos 1. La fuerza de un newton es un kilogramo por metro cuadrado, por segundo, metro por segundo cuadrado. Para el esfuerzo se utilizan los pascales. ¿Qué es un pascal? Es un newton por metro cuadrado. ¿Qué es un megapascal? Es 1.000.000 de pascales. Y así sucesivamente. Acá dan unas recomendaciones para que ustedes no vayan a tener confusiones. Nunca se pone el milímetro. Yo sugiero hacerlo en minúscula, mm. El kilogramo, kg en minúscula. En plural no hay necesidad de ponerle la S. El megapascal se escribe como está ahí y no M y una P separada porque estaría casi que diciendo metropascales. Entonces, pónganle mucho cuidado a las unidades para que ustedes ustedes no van a necesitar muchas veces unidades, sino metros y centímetros y cositas así sencillas, pero cuando ustedes vayan a leer un plano, pues tengan claro lo de las unidades, listo. Las supervisiones técnicas, es muy importante que en las supervisiones técnicas se dan en proyectos de más de 2.000 metros cuadrados. Y o aquellos que requieran un control de calidad en los materiales y en la ejecución de las obras. Por ejemplo, no solamente en los de 2.000 metros cuadrados, yo le haría supervisión técnica a las construcciones de los municipios más alejados. ¿Por qué? Porque para eso, aparte de tener interventoría, las construcciones de obra de escuelas en municipios alejados o edificios en municipios alejados, aparte de la interventoría, deben de tener una supervisión técnica que verifique los controles de los materiales y la construcción con rigurosidad. Eso pues para que lo tengan presente. Y aquí están los últimos concepticos, que es un supervisor técnico, un profesional, ingeniero civil o arquitecto o constructor en arquitectura. La Nacional tiene o tenía ese programa de arquitecto constructor. E ingeniería bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica. El alcance de la supervisión técnica está definido en el título I, eso lo veremos después, porque a los arquitectos también hay que concientizarlos que deben de tener un poquito más y deben de entender, no solamente de tener responsabilidad, sino que también deben de entender un poquito más de lo que es el refuerzo, de lo que es un estribo, para qué sirve un estribo, qué controla el estribo. El estribo, por ejemplo, controla cortantes, el refuerzo principal puede controlar deflexiones y todas esas cositas que vamos a ver más adelante. Y acá les dejo la nomenclatura. Voy a poner esto un poquito más pequeño que se me está como saliendo eso. Y voy a poner aquí, esta es la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, aquí está coeficiente de ampliación, aceleración horizontal en X, coeficiente de aceleración a su A. Toda la nomenclatura la dejo aquí. Mire, por ejemplo, fuerzas sísmicas reducidas. El R que vimos por allá con el R0, mírenlos aquí. Esos son fuerzas sísmicas, que son, pues, esto es pura nomenclatura para que ustedes la tengan en cuenta. Leanla, no necesitan aprendérsela. Bueno, por ahí una cosa, un concepto de que es modal. El modal es el modo de vibración de cada piso que se hacen los cálculos. Entonces, la fuerza modal y todas las modos de vibración también deben de saber ustedes qué significa eso. Por ejemplo,
uno aplica los modos de vibración. Para cada piso aplica 3 modos de vibración. Entonces, en un edificio de 5 pisos hay 15 modos de vibración que se aplican dentro del diseño del programa con el que estás calculando. Pero eso, ese concepto es como para que ustedes tengan la noción y lo sepan. Aquí están, pues, es que los tuve que poner muy pequeñitos, pero yo se los dejo ahí, porque aquí están, por ejemplo, los delta, el delta máximo, que es el desplazamiento máximo en el nivel X, todo esto, que es el V sub C, el coeficiente de reducción de resistencia. Recuérdese que en la norma, cada capítulo tiene su nomenclatura, porque muchas veces, por ejemplo, en el título H, el V es el ángulo de fricción del suelo y es la cohesión. Aquí no, mire que aquí se los voy a mostrar, es la resistencia, miren, coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía. El V sub R, reducción de la capacidad de disipación de energía, ¿sí me entienden? Entonces, por eso cada capítulo tiene su nomenclatura, para que le ponga mucho cuidado a eso. Vea, este se me salió, perdón, se me salió por acá. Entonces vamos a ponerlo más pequeñito y lo vamos a traer acá. Ya después ustedes yo se los dejo en PDF para que lo puedan leer con calma. Bueno, acá ya vamos a empezar a hablar del procedimiento general de los diseños, donde debemos de cumplir con las normas del POT cada municipio, como se los dije, las normas nacionales de protección de patrimonio arquitectónico o departamentales o municipales, si es del caso, y cumplir con las normas de construcciones en madera, incendio y otras, que son los títulos G, J y K. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a dejar aquí por hoy, y en el próximo capítulo vamos a ver los procedimientos de diseño y qué más nos abarcan las otras normatividades, y les vamos a hablar de los predimensionamientos de la estructura para que cumplan con la NSR 10. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.